Hoy vamos a compartir un pensamiento que el Señor me dio, un pensamiento que ha venido esta semana un poco andando en mi corazón y en mi mente tocante a lo que está pasando en el mundo. Y yo miro el mundo con una clase de temor. ¿Me explico? Se oyen los rumores de una tercera guerra mundial y trae temor. Y hay cosas que traen temor a nuestra vida. Y por eso este tema, este pensamiento le puse. ¿Y cuál es su temor? ¿Cuál es su temor? ¿Cuál es mi temor? Amén. Y espero que aprendamos un poco de esa palabra. Vamos a orar. Padre amado, en esta tarde le doy gracias porque me da la oportunidad de hablar por usted, hablar su palabra. Siento gran responsabilidad, Señor. Siento temor, Padre, de no hablar lo que usted quiere que yo hable. Siempre lo he sentido y ahora no es la excepción. Padre, yo le ruego, Señor, que en esta hora usted unja mis labios y que yo pueda transmitir su palabra así como usted me la dio o lo que usted quiere mostrar en esta tarde a mis hermanos. Yo pido que su bendición caiga a cada corazón y que cuando salgamos de este lugar, Padre, alguna duda que haya estado en nuestro corazón sea quitada y que vayamos con una mente clara y con un corazón limpio, sabiendo, Padre, que usted nos ha hablado. Yo siempre he creído, Padre, que una palabra, solamente una palabra de usted puede cambiar nuestras vidas. Padre, hay palabras que nos han dicho en muchos años, palabras que cuando nos ponemos a escuchar predicadores que dicen, esa palabra cambió mi vida, esa palabra nunca la olvidaré. Por eso, Padre, yo le pido que esa palabra pueda fluir en este día y que mis hermanos salgan bendecidos. Muchas gracias en esta etcétera. Fui y como éramos muy amigos, yo quise ir a vacilarlo, pero lo primero que salió de él fue, no me digas nada, tú sigues. Y en efecto fui el que seguí. Como a mí me dijeron, tú sigues, entonces, un día estábamos en Alaska y yo era mayordomo y fue el hermano Nolasco, el pastor. Y él estaba entre el grupo que fue por primera vez y él sentía yo que se oponía en mis meetings. Me explico, si saben lo que cuando yo hablo, él decía, no, pero esto, ¿ya? Total que me dice, hermano, ¿qué crees? Así me decía, mi esposa me acaba de mandar una carta y empieza a ir a la iglesia. Le digo, tú sigues. Y hermano, él siguió. Ahora es pastor y el testimonio dice cómo el hermano me dijo, tú sigues, y esa palabra también ha cambiado. El Ceja nos compartía la semana pasada, ¿no? De una palabra también que le dieron y que no se le olvida. Y bueno, una palabra es suficiente para cambiar nuestras vidas, hermanos. ¿Por qué no vamos, Chirela, al primer verso? Porque hoy no traigo lentes, se me rayaron y no miro. Vamos a Mateo capítulo 14, me parece, hija. Y quiero hablarles de este tema. ¿Cuál es su temor? ¿Cuál es mi temor en estos tiempos que vivimos, hermanos? Puedes arreglarle, hija, para que se mire mejor. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. El 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. El 24, por favor. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis.
Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando yo leía esta historia, que todos ustedes han leído, miro la palabra miedo algunas veces, ¿cierto? ¿Cierto, hermanos? Me van a ayudar a predicar porque yo les voy a hacer preguntas en un momento. Y yo quiero que regresemos un poco a la historia. En esta historia en Mateo, el Señor da de comer a ¿cuántas personas? 5,000. Y ellos no tenían que darles solamente algunos peces, algunos panes. Y los discípulos, hermano, miraron este milagro, ¿cierto? Y el Señor también dice que hizo prodigios y milagros, hubo sanidades. Y ellos miraron todo esto. Y yo pensando, ¿a quién le cabe en la cabeza cuando el Señor dice: súbanse a la barca y váyanse a la otra ribera? Y ellos, ok, let's go, vámonos. Ellos no pensaron como: ¿y el Señor en qué se va a ir después? ¿Cómo nos va a alcanzar? ¿Sí me explico? Yo ahí los alcanzo después. Váyanse yendo ahí. Nadie de ellos se le ocurrió decir: ¿y cómo nos va a alcanzar? Y yo pensaba, decía, quizá yo le hubiera dicho: no nos vamos sin ti. No nos vamos sin ti. Te vamos a esperar, Señor. Ellos subieron a la barca y empezaron a navegar. Cuando yo miraba, hermanos, sí saben que yo soy de mar, ¿no? Sí saben que también aquí está, habemos varios de mar. Pero en ese lugar era un mar que entraba un aire, eran unos fuertes vientos, esos lugares donde era un cañón, donde los aires atravesaban. Las olas eran muy grandes, hermanos. Y ellos, a la cuarta vigilia, que viene siendo de las 3 a las 6 de la mañana, hermanos, empezó la barca como que se quebraba. El hermano José sabe cuando el barco nomás le hace que siente uno que se va a quebrar, hermanos. Y ellos empezaron a decir: y el Señor, y lo dejamos. ¿A quién se le ocurre dejarlo si es el que está con nosotros? Hermanos, ¿se ha dado cuenta usted que de vez en cuando nosotros nos trepamos a la barca de nuestra vida y navegamos, hermanos, sin el Señor en nuestra vida? ¿Se ha dado cuenta que hacemos planes tantas veces, hermanos, y decimos: let's go? Y el Señor no lo invitamos, hermano. Hay matrimonios de no han invitado al Señor en su matrimonio, sus familias, en planes. Dejamos al Señor nos alcanzas después. Pero de repente, cuando viene la multitud, entonces nos acordamos, viendo, hermano, que el Señor viene pronto. Amén. Para rescatarnos de ahí. Pero en esta ocasión, hermanos, cuando ellos miran a las 4 de la mañana, dice que ellos tuvieron temor y dijeron: es un fantasma. Y miramos temores que vienen a nuestras vidas, hermanos. Yo, si les preguntara a cada uno de ustedes: ¿cuál es tu temor? Cada uno de nosotros tenemos temores. ¿Ustedes creen que la hermana amada no tenía temor? ¿Ustedes creen que Vanessa no tenía temor?
Claro, porque somos engañados, porque Satanás está ahí, hasta ahí nos mete temor, hermanos. Miren, yo quiero decirles que el temor no es malo, ¿ok? Para que no digan, ay, no es malo. Porque yo quiero explicarme, al final me van a entender. Pero miren, el temor te puede salvar la vida. ¿Sí sabían eso? Yo me confieso, hace 2 años tuve 2 accidentes, me caí 2 veces de una escalera. Y yo no le platicaba a mi esposa, pero yo no sentía mis manos, no podía cargar nada. Y como me caí con las manos, yo decía, ¿y qué si ya no puedo trabajar? ¿Qué si ya no puedo proveer para mi familia? ¿Ustedes creen que yo no sentía temor? Me explico. ¿Alguno de ustedes ha tenido problemas, enfermedades y a veces dicen, ¿qué si esto es una enfermedad y ya no puedo proveer, ya no puedo ayudar? Hablaba con mi hermana Chona, no está aquí, y yo le decía, no te preocupes, a veces su temor es, ya no puedo ayudar, ya no te preocupes, pero mis palabras no sirven, ellos se preocupan de todos modos. Todos tenemos temores, y miren, el temor salva nuestras vidas, porque a hoy que me subo una escalera, me aseguro que esté bien, hermano Zabaleta. Ay, híjole, está así, me va a aguantar porque ya me he caído 2 veces, me puede salvar la vida. Les confieso que yo tengo temor a las alturas y acabo de hacer un trabajo muy alto, hermanos. Pero ¿qué creen? En el andamio, tornillos y tornillos y tornillos, y que no se cae, porque el temor me puede salvar la vida. ¿Cuál es su temor de usted, hermanos? Porque quiero decirle que el temor nos hace hacer cosas. Si hay temor de que nuestros hijos se pierdan, oremos por nuestros hijos. Tenemos que hacer algo. El temor salva. No es del todo mal, hermanos. Pero sí quiero decirles que hay temores que no vienen de Dios. Miren, en el relato de Mateo miramos que ellos tuvieron temor, pero cuando miran que es el Señor y le dice, oh, si eres tú, a ver, dime, mándame, dime, ven que camine en las aguas. Dijo, ven, y empezó a caminar por el agua. Pero dice la palabra que al mirar los vientos, al mirar las olas, tuvo que temor, miedo, y se empezó a hundir. Y entonces él gritó, dijo, Señor, sálvame que perezco. Y él dice que lo agarró de la mano, lo levantó y le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Quiero yo que me entiendan mi pensamiento, porque en esta ocasión quiero que miren que a veces el temor en nuestras vidas está junto con ¿qué? Con nuestra poca fe. Amén, hermanos. Porque acordémonos que la fe viene ¿qué? Por el oír, y oír que la palabra del Señor. Entonces es fácil que el miedo, que el temor nos abrace cuando no hay en nosotros mucha fe. Miren, hermanos, nosotros todos tenemos fe. El problema es qué tanta fe tenemos. ¿Hombre de qué? De poca. El apóstol Pablo siempre me impresiona cómo él habla. Él dice, pruébense a sí mismos si están en qué, en la fe. Pruébese a sí mismo si están en la fe. Hay unas pruebas que tenemos que hacernos a nosotros mismos todo el tiempo, hermanos. Así como hoy vamos a mirar cuál es nuestro temor y qué clase de temor estamos teniendo, hermanos. Porque yo quiero decirle algo, que nosotros necesitamos tener temor.
Pero ¿qué clase de temor? Y nosotros podemos entender ahora y decir, ok, este temor que viene a mi vida no viene de parte del Señor, entonces, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Me explico? Miren, en Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo vamos a agradar al Señor? Solamente teniendo ¿qué? Fe. En Romanos 10:17 dice, la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, miramos aquí, hombre de poca fe, miramos que la fe viene por el oír y oír la palabra del Señor. Y que sin fe es imposible agradar a Dios. Miren, hermanos, cuando yo miro palabras así como porque para nosotros las oímos como muy sencillas, por ejemplo, sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tengo fe, ¿estoy agradando a Dios? Esa es la question mark, ¿no? Eso es lo que tiene que tener en nuestro corazón. Por ejemplo, Abraham no funciona así, desgraciadamente, hermanos. Y aparentemente, hermanos, miramos a los discípulos. Esto me lo regaló el Señor ahorita en este momento. Miren, hermanos, ellos, hermanos, están mirando 5,000 personas comiendo de la nada. El Señor multiplicó el pan y los peces. Estamos viendo sanidades y milagros. Y ellos, al mirar todas estas cosas que acontecían, usted y yo pensaríamos, son hombres de fe. Pero dejaron al Señor y el Señor le dice, hombres de poca fe. Porque pensamos que al yo mirar un milagro o al yo obtener un milagro de Dios, voy a ser un hombre de fe. Y si usted se da cuenta que alguien dice, alguien recibió la sanidad, qué fe. Pensamos, hermanos, que inclusive el que Dios usa para hacer el milagro, ese es un hombre de fe, sin saber que el que hizo el milagro fue ¿quién? Dios. Simplemente fuimos unos instrumentos, nada más. Amados, no hay manera de pasar en la barca solamente con Dios, siendo hombres de fe. No hay otra manera de obtener fe más que escuchando la palabra de Dios. De veras, hermanos, usted puede ver el milagro más grandioso y eso no lo va a hacer un hombre de fe. Si nos emocionamos y nos da gozo mirar un milagro, ¿cómo no? Los hemos visto. Pero a los otros días se nos olvidó. Hermanos, el pueblo de Israel, mirar las maravillas, hermanos, mirar las cosas como Dios los libró de Egipto, pensaríamos que era un pueblo de fe y fue un pueblo rebelde, hermanos. Harto, me tienen hasta la coronilla ustedes. Y ellos miraban cada día el milagro, miraban como el maná llegaba solito. Miraban tantas cosas como el mar se abrió. Y pensaríamos, ¿verdad?, que eran hombres de fe. Y no. Solamente la fe viene ¿por qué? Por el oír y oír la palabra del Señor. Miren, hoy quiero que nosotros pongamos dos categorías solamente para entendernos. Que hay un temor que tenemos que tener. Es el temor de ¿quién? De Jehová, el temor de Dios. Hay otro temor, el temor que no viene de Dios. Que no viene de Dios y a veces nos agarra y tenemos tanta preocupación. Y hermanos, yo les confieso que he tenido pruebas, que lloro tanto en mi prueba que me olvido de orar al Señor y buscar al Dios que puede solucionar mi problema. No nomás me pasa a mí, hermanos, a usted también.
No me miren como ir al carnalón, no, también a usted le pasa. Situaciones donde teníamos que estar orando, hincados, llorando al Señor, a ver qué pasa, a ver qué Dios dice. No, hermanos, tenemos que buscar. Miren, en Juan, primera de Juan 4, vamos a leer, Chirel, ahí, primera de Juan 4, es 4:18, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Miren, todos tenemos temor. Perdón, todos tenemos amor. Pero hay una clase de amor. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Todos tenemos amor. Pero hay una clase de amor que echa fuera el temor. ¿Y cuál es ese? El perfecto amor. Hermanos, así como el amor tiene que perfeccionarse, así como la fe tiene que perfeccionarse, así como nosotros vamos de gloria en gloria, no nos estanquemos nada más, hermanos, con decir soy cristiano. Hermanos, el apóstol Pablo dice que esta es una carrera. Es una carrera. Es una carrera. Es una carrera. Es una carrera, hermanos. Pero cuando lleguemos a tener el perfecto amor, echa fuera ¿qué? El temor. Porque Dios es amor. Miren, entonces, porque yo no voy a durar mucho, hermanos, porque solamente quiero leer versos que me tocaron. Y yo le he pedido al Señor que si quiere añadir algo en este momento, que lo haga. Pero por ejemplo, en Salmos 34, hija, por favor, en el 1 al 7. Salmos 34, 1 al 7. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará que de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus ¿qué? Angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y que miren este salmo, hermanos. Dice que el temor de Jehová, de Dios, el temor de Jehová es tan hermoso, hermanos, que se nos salva cada día, hermanos. Que se nos hace andar en sus caminos. Es bueno tener temor. Yo quiero que me entiendan el pensamiento que tengo, que Dios me ha dado. Mira, miremos Lucas 22, por favor, 39 al 46. Miren, dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Y diciendo: Padre, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
Esta escena, hermanos, pregunto, ¿quién era el que estaba ahí? Señor Jesús. Yo quiero preguntarle a ustedes así. ¿En ese momento el Señor tendría miedo? Sí, pregunto. Sentía dolor. Yo le pregunté al hermano Chuy, que él es doctor, y le dije, hermano, ¿puede decirme por qué el Señor Jesús, su sudor era de sangre, gotas como de sangre? Y él me explicó que cuando una persona tiene un estrés tan fuerte, sus venas empiezan a romperse y su sudor empieza a gotear sangre. Yo quiero que por un momento usted se vaya a este monte. ¿Cuál era el Getsemaní? El Señor está a punto de ser capturado y él sabía a lo que él venía, ¿cierto o no? Nadie le quitó la vida, él dice que él la entrega. Él la entregó para que nosotros no estuviéramos sudando ahí. Y él hizo una oración. Los estudiosos dicen que es la única oración que no fue contestada. Él le dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Qué significa pasa de mí esta copa? Cuando él sabía el Señor que la copa que él iba a tomar era la copa de maldición que le pertenecía tomarla a usted y a mí. Esa copa, hermanos, que teníamos nosotros que pagar el precio por nuestro pecado. Esa ira de Dios venía en ese cáliz, en esa copa, y dijo, Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, como diciendo, la verdad que tengo miedo, tengo temor, estoy angustiado, sé lo que me va a acontecer. Si tú quieres, pásala. En otras palabras, quizás decía, Señor, ¿habrá otra manera de salvar al mundo de sus pecados? ¿Habrá alguna otra forma? Esa oración no fue contestada. Y él mismo dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. El Señor Jesús en ese momento sintió, hermanos, un temor, pero un temor reverente al no ser la voluntad de Dios. Señor, pero yo no quiero hacer mi voluntad. Mi deseo, mi anhelo es hacer tu voluntad. Ese es mi temor más grande. Nuestro temor como cristianos tiene que ser, Señor, no quiero fallarte. Señor, tengo temor a fallarte. Mi temor es más grande, es que yo un día te falle. Amados, el hombre de Dios, el hombre que teme a Dios, no importa lo que pase, él siempre está buscando al Señor y se está fortaleciendo en el Señor. Yo quiero decirles, hermanos, muchos desgraciadamente que no entendieron que el tener poca fe es sinónimo a estarse alejando de Dios, se alejan de Dios. De veras, se alejan de Dios. Y es un porcentaje muy alto, porque pensamos a veces que podemos ser cristianos que no tienen fe, que no es necesario leer, que no es necesario buscar al Señor, que no es necesario orar y llenarnos de fe. Miren, yo estoy ahí en la internet. Hermanos que venían aquí, ponen ahí, extraño estar ahí. ¿Y por qué no estás aquí? ¿Por qué no regresas aquí? Amén. ¿Qué pasó, hermanos? Pensamos que podíamos ser cristianos sin fe. Sin fe es imposible agradar al Señor. El Señor Jesús tenía un solo propósito y su temor era no hacer la voluntad de su Padre. Él sabía lo que tenía que hacer, hermanos. Amén.
En Lucas, por favor, vamos a ver a Lucas 7:18, por favor. Lucas 7:18, por favor, y 19. Yo tomo agua, pero mientras siga. Dijo el hermano Carrillo, ¿ya se durmió Berna o qué? Los discípulos de Juan le dijeron, dieron las nuevas de todas las cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús de no haber escuchado al Señor y decirle, Él es el que miras que desciende como Él es. Y entonces ellos dicen, pues vamos a ir a preguntarle. Y fueron y le preguntan al Señor y le dicen, Señor, pues nos manda Juan a preguntarte que si tú eres el Cristo o esperamos a otro. A mí me impresiona la contestación del Señor, porque podría haber dicho, sí soy, y punto. ¿Ah? Como cuando yo voy y le digo a alguien, oye, ¿es cierto que tú eres cristiano? Sí soy. ¿Verdad? Pero es fácil decirlo, sí soy. Pero el Señor le dijo, mira, Juan, mira, díganle a Juan que los ciegos reciben la vista. ¿Verdad? Los paralíticos empiezan a caminar y los muertos son resucitados. Y dijeron ellos, ok, entendimos perfectamente. Entonces cuando le dicen a Juan esto, él dice, Él es, porque no se trata la vida cristiana de palabras, hermanos. No se trata de lo que yo diga que soy o no soy. Se trata lo que hacemos. Se trata nuestra vida día a día. ¿Quiénes somos? Somos cartas abiertas. Mi esposa, mis hijos saben quién soy realmente. Ellos están conmigo 24 hours. Ellos me conocen bien, ellos saben quién soy. No se trata de decir solamente. Juan el Bautista, hermanos, entendió que solamente el que venía de Dios, el ungido, podía hacer esas cosas. Amén. Miren, hermanos, vamos a mirar en 1 Corintios 1 Corintios 9:24, por favor. Al 27, por favor. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. El 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser ¿qué? Eliminado. Yo pregunto de este gran apóstol, ¿cuál era su temor? Su temor era no llegar a la meta. Su temor que era de, después de ser heraldo, sea eliminado. La pregunta desde el principio fue, ¿cuál es nuestro temor? ¿Cuál es su temor de usted? ¿Cuál es nuestro temor? ¿Cuál tiene que ser mi temor? Mi temor, hermanos, realmente lo platicaba con el Ceja hace unas 2-3 semanas. Y bueno, estamos en confianza. Él no es muy expresivo, pero él me comentó algunas cosas y le dije, Ceja, yo sé cuál es tu temor. Y él me dijo, ese es. Y yo le dije, también es el mío. ¿Cierto?
No esperé que me dijera él cuál era su temor. Yo se lo dije a él, porque también era el mío. ¿Quieren que les diga cuál es el temor de Ceja? ¿Quieren que se los diga? ¿Se los digo, Ceja? No. No nos gusta el chisme, pero comento, no lo digan. Su temor es que después de haber escuchado tanto, no logre reinar. Mi temor es que no alcance el reino después de haber entendido, después de verlo palpado, de entenderlo. Lo mismo que el apóstol Pablo. Después de haber sido heraldo, yo sea eliminado, porque él estaba hablando del reino. Yo decía, yo corro, pero no corro como por correr, yo corro para ganar. Y el que corre para ganar se abstiene de muchas cosas para llegar a la meta. La carrera cristiana, hermano, se trata de abstenerse de muchas cosas. Pero ¿sabe qué? Saber dónde vamos. Y golpear no como el que nomás golpea al aire, sino que sabe dónde golpea, dónde va. Hermanos, ¿cuál era el temor del apóstol Pablo? El apóstol Pablo, fíjese lo que dice. Yo, porque no quiero leerlo, pero él explica, dice, tantas veces azotado, tantas veces en tribulaciones, tantas veces perseguido. Él contó a inclusive, me dieron 40 azotes menos uno, 39. 3 veces esto, 3 veces aquello, y empieza a hacer una lista de acontecimientos que en nada lo detuvieron para llegar a su meta. Miren, me gusta porque estamos aquí era en Corintios, pero cuando ya llega a los finales de sus tiempos, él dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Sabe una primera cosa que Satanás le quiere robar? ¿Sabe cuál es? La fe. He guardado la fe. He guardado la fe. Yo se los he dicho muchas veces y cuando yo leí la historia del hermano cuando lo ponen en la camilla, creo yo, y quitan todas las cosas de su cama para meter otro reo ahí. Cuando levanta la almohada hay un papel. Y el papel decía, hasta hoy he creído que Jesucristo es mi Señor y que vino y murió por mí y resucitó al tercer día. Hasta hoy sigo creyendo. A pesar de los 20 años que estuvo ahí en la cárcel, inocentemente. Este carcelero dice que ni sus predicaciones ni sus libros tocaron su corazón, solamente ese papel. Inmediatamente cayó hincado y recibió al Señor. Y yo decía, qué bueno que no fueron sus palabras, pero su escrito lo alcanzó. Hermanos, que nosotros digamos, nosotros hasta hoy siempre he creído, porque yo quiero decirle, hermanos, que el apóstol Pablo dice muchas veces en sus escritos, si en vano no habéis creído. Si en vano, usa la palabra si en vano no habéis creído. Y yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted sí ha creído o en vano ha creído? Porque miren, el mismo apóstol Pablo en Colosenses 3 dice, si habéis resucitado con Cristo, eso significa que la persona que resucita en Cristo es una persona que ha creído que Cristo murió y que Él también murió. Es una persona de fe. Si has creído, si en realidad, fíjese la palabra que usa el apóstol, si en realidad has creído. Porque hay un creer vano, hermanos. Hay un creer que pensamos tener que no se ve nada en nuestras vidas.
Si en realidad has creído, buscad las cosas de arriba. Si en realidad has creído, yo pregunto, ¿tu creer es real o es vano? Porque si no hacemos nada, inclusive Santiago dice, vuestra fe, ¿qué es? Muerta. Es importante entender, hermanos, lo que está hablando el apóstol Pablo. Miren, hermanos, ¿cuál es el temor que tenemos que tener? Este es el temor que tenemos que tener. Proverbios 9 en el 10, por favor, hija. El temor de Jehová es el principio de, ¿qué, hermanos? De la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Cuál es el temor que tenemos que tener? El temor a Jehová, que es el principio de toda sabiduría. El principio de toda. Tener temor de Dios nos hace, ¿qué, hermanos? Sabios. Nos hace hacer decisiones sabias. Tengamos temor de Dios, hermanos. Tengamos temor de Dios. Cuando usted vaya a hacer algo, tenga temor de Dios. Le voy a fallar, hermanos, miren, cuando uno ama a su esposa, uno tiene temor a ¿qué? A fallarle, o viceversa. El temor salva nuestras vidas de muchas cosas. Así como los que tienen un buen trabajo y temen cometer un error porque no me corren, temen. Un temer que porque es su trabajo, de ahí viven. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Amén. Miren, Proverbios 8:13, hermanos. Proverbios 8:13. El temor de Jehová, ¿qué es? Aborrecer el mal. Miren, hermanos, cuando yo pregunte después, hermanos, ¿qué es el temor de Jehová? Es el principio de la sabiduría, y yo tengo temor. ¿Qué significa eso? Aborrezco el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco. ¿Qué es el temor a Jehová? Es eso, hermanos. ¿Creen ustedes que es importante tener el temor de Jehová? Es bonito tener el temor a Jehová. Ese nos hace santos, nos hace buscar a Dios y nos hace dolernos cuando le fallamos al Señor. Nos hace decir, Señor, no quiero fallarte. Miremos otro verso, Proverbios 1, 7 al 9, por favor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Cuando yo miré este verso, yo les digo a los jóvenes, el principio de la sabiduría es que temer a Dios y honrar a tus padres. Eso te bendice tanto, hermano. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Miren, hermanos, que el que teme a Jehová es como que trae alhajas, cosas, lujo. Se ven hermosos. Una persona que honra a sus padres, hermanos, una persona que honra y que está ahí con sus padres, yo los miro y digo, qué hermoso. Me gusta mirarlos. Esos jóvenes son hermosos. No me glorío, hermanos. Yo siempre traté de honrar a mis padres. Es hermoso, porque va contigo todo el tiempo. Y aquellos que honran a sus padres, para Dios son hermosos. Es una bendición que usted no tiene ni idea. Proverbios 3, 7 y 8, por favor.
pero refrigerio me suena como a refrigerador, algo que viene fresco y que ya que si viene alguna carnita asada ahí, pero es un refrigerio, hermanos, algo para un snack, algo para disfrutar, algo para disfrutar. Ya voy a terminar, hermanos. Dijo Calle, ya voy a aterrizar y estaba Judy conmigo, estaba haciendo la tarea y ya dice Calle, ya voy a aterrizar y ella se puso su mochila porque tenía que hacer tarea y se la colgó y al ratito dijo, ya voy a aterrizar y no aterrizaba, hermanos. Y Judy estaba ahí en la puerta y dice, ¿hay neblina o qué? Entonces le digo, no sé, hija, está lloviendo, no sé qué hay, pero no aterriza. Entonces un ratito más duró, dijo, papá, yo me aviento. Y no se vayan a aventar, hermanos. Miren, Salmo 34, por favor, 11. Salmo 34, 11. Miren lo que dice. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Hermanos, el temor de Jehová tiene que ser aprendido. Aprendamos Señor, enséñame tu temor. Enséñame tu temor. Dice, ¿quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. ¿Quién es, hermanos? ¿Quién es ese hombre? ¿Saben quién es? El que quiere aprender del temor de Jehová. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que buscar el temor de Jehová nos hace hacer tantas cosas para nosotros. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos a sus oídos al clamor de ellos. ¿Qué pasa si le digo yo que cuando tenemos el temor de Jehová, el Señor está? ¿Qué decías? ¿Qué copas? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Verdad? Es bonito pensar de esa manera. La Biblia lo dice, hermanos, tenemos que creerlo. La ira de Jehová está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas ¿qué? Sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará ¿quién? Jehová. Está bajo el contexto de enseñarnos ¿a qué? A temer a Jehová. Matará al malo la maldad y los aborrecen al justo, y los que aborrecen al justo serán ¿qué? Condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuando en él confían. Miren, para terminar, quiero terminar con este salmo, el Salmo 19 en el 7. Por favor, Chirel, Salmo 19, 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿quién? Al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Fíjese el 9. El temor de Jehová, ¿qué es? Es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Miren, para terminar, cuando yo miré este salmo, lo escogí por esta manera, porque miren, aquí en este salmo dice que la ley de Jehová
Habla de la ley de Jehová, habla del testimonio de Jehová, habla de los mandamientos de Jehová, habla de los preceptos de Jehová y habla del temor de Jehová y los juicios de Jehová. Todas estas cosas que habla este salmo dice que son cosas deseables más que el oro y más que el oro que afinado. Miren, termino con esto, hermanos. El temor de Jehová tiene que ser para nosotros deseado como se desea que el oro afinado. Yo no sé si el oro afinado es más caro que el oro más común, pero para mí que ese oro es muy caro y es muy deseado. Pues se está comparando a lo más deseado que existe con el temor de Jehová. Tenemos que anhelarlo así como anhelamos el oro afinado, hermanos. Amén. Entonces, ¿es malo tener temor? No. Tenemos que tener temor. ¿El temor de quién? De Jehová. Cuando venga el temor de parte de Satanás, solamente es cuando nosotros nos metemos con el Señor y dice que ese temor se va. Cuando amamos a Dios, dice que el perfecto amor echa fuera al temor. ¿Por qué no se pone de pie, por favor? Y yo quisiera que oráramos todos un momento, hermanos. Un momento. Yo sé que en muchas ocasiones cuando estamos pasando por pruebas difíciles y nosotros decimos, hermano, pues órele al Señor. ¿Cierto? Nos hemos dicho, hermano, pues órele al Señor. Y el que está pasando, tengan una costumbre, hermanos. A veces yo he ido manejando y me dicen, vamos a orar por, me habla calle o alguien me dice, vamos a orar por alguien que está enfermo o tiene necesidad. Pare su carro, hermanos, y ore por él. Porque para la persona que está pasando por pruebas es bien difícil orar, hermanos. Pero que entendamos que tenemos que orar unos por otros, todo el tiempo. Pero aquellos que están pasando por pruebas difíciles, hermanos, oremos también por ellos. Aquellos que les viene el temor, hermanos. Miren, aquí, muchos de ustedes han estado en temor muchas veces. Yo platicaba con Juan y Luz anoche y yo le decía, Luz, yo sé que tú has pasado por temores, has pasado por pruebas difíciles. Inclusive yo puedo saber cuáles han sido tus temores. Hermanos, a veces tenemos temores en que, ¿y qué pasa si muero y dejo a mi hijo chico? Son temores que vienen, hermanos. ¿Acaso muchos tenemos temores? Pero yo les digo ahora que si nosotros empecemos a cambiar ese temor a Jehová, entonces entenderemos que si Dios está en control, entonces no hay por qué tener temor. Padre, en esta hora, Señor, le damos gracias por su palabra, Padre. Ha sido entregada, Señor, así como me la dio. No tenía el plan, Señor, pero sé, Padre, que su palabra es buena, es eficaz y que puede llegar a tiempo a nosotros. Padre, queremos tener su temor, un temor reverente, Señor. Un temor, Padre, que no es que le tengamos miedo, sino que más bien tenemos miedo a fallarle, Señor. Tenemos miedo, Señor, a que nosotros no logremos los objetivos que usted tenía para nosotros. Tenemos temor, Padre, a que no cumplamos su voluntad, Señor. Tenemos temor, Padre, a que nosotros no hagamos lo que usted quiere que hagamos, Señor. Tenemos miedo, Señor, a ser piedra de tropiezo para nuestros hermanos, Señor. Tenemos temor, Padre, de que nuestros hijos, Señor, no lo busquen en su futuro y que se aparten de usted, Señor. Pero, Padre, permítenos, Señor, que tengamos descanso, Señor. Enséñenos cada día, Padre, lo que es su temor, Señor, porque es el principio de la sabiduría. Queremos ser sabios, Padre, queremos caminar como sabios y queremos caminar, Señor, como el apóstol Pablo, que fue un hombre, Señor, que escribió a 14 epístolas, Señor, más del 50%, Padre, del Nuevo Testamento, y él tenía un temor
El temor era que siendo heraldo fuera él ser hallado, Señor, reprobado, Señor. Por eso, Padre, ayúdenos, Padre, a tener ese temor reverente. Y, Padre, en donde vayamos, Señor, que podamos expresarlo, Señor, no con nuestra hablar, sino con nuestra vida, Señor. Lo glorificamos y le damos las gracias. Y yo le doy gracias por todos mis hermanos, Padre. No olvido, Padre, en esta hora por el pastor, Señor. No olvido, Señor, a Calle, Señor, que está trabajando duro, Señor. Sabemos que es cuestiones de trabajo, Padre, pero yo oro, Padre, que usted lo bendiga grandemente, Señor, y que le dé paz ahí donde está, Señor. Que en ningún momento sea, Señor, engañado por el enemigo de que está haciendo algo malo al no estar aquí en este día, Señor. Y oro que usted lo bendiga, que bendiga a su familia, Padre. Oro, Padre, también por los ministros de este lugar, Señor. Oro, Padre, por los siervos que usted ha puesto, Señor, como mano derecha, Señor, del pastor, Padre. Oro, Padre, por cada miembro que se congrega en este lugar, Señor. Que todos, Padre, tengamos su temor, Señor. Muchas gracias en esta hora. Muchas gracias por mi hermano Adrián, su familia, Señor, que nos visitan. Muchas gracias por todos mis hermanos de nuevo, Señor. Lo glorificamos y le damos a usted las gracias. Padre, también oro, Señor, por mi hermano Lalo, Padre. Padre, yo hablaba con él, Señor, y hace tiempo le compartía de estos temores y él me podía decir, hermanos, a veces es un poco difícil, pero confiemos que tengamos el temor de Jehová solamente. Padre, yo por eso oro por él y bendecimos a Lalo y a su esposa en el nombre de Jesús. Amén y amén.